¿Alguna vez has visto algo tan impactante y tan malo que piensas? Sí, esto no podría pasar en la vida real, ¿verdad? Pero así es como tengo que empezar esto, porque si me hubieras dicho que un viejo veterano negro podía ser arrojado a la salsa fresca de su esposa el día que la enterró, me habría echado a reír o quizás solo habría meneado la cabeza, pensando en lo loco que puede ser Estados Unidos a veces. Pero eso es exactamente lo que le pasó a David Washington, un hombre que sobrevivió a 2 misiones en Vietnam, el tipo de hombre que sacaba a sus amigos de los tiroteos y volvía a casa con cicatrices por dentro y por fuera. Y de alguna manera, la peor batalla que libró no ocurrió en una jungla, sino al borde de un cementerio, arrodillado junto a la mujer que amaba. Era una de esas frías tardes de octubre cuando el sol se esconde en el cielo y se lleva todo el calor. El tipo de día que desearías no haber tenido que vivir. Solo unas horas antes, David se había puesto firme agarrando la bandera doblada del ataúd de Evelyn, con la cara seca porque las lágrimas simplemente se habían ido. Hay un límite. Un hombre puede llorar. ¿Sabes? El pastor intentó resumir una vida de 44 años de amor, chistes privados, café quemado e historias susurradas en el porche, pero no se puede resumir esa devoción en unas pocas líneas. Evelyn había sido enfermera, la columna vertebral del hospital universitario, la que siempre sabía qué decir, incluso cuando el cáncer la devoraba por dentro. David se sentaba con ella todos los días al final, memorizando sus historias, su risa. Tal vez ya sabía que esos recuerdos serían todo lo que le quedaría. Todos se fueron después del funeral, vecinos, primos, a quienes no había visto en años, algunas enfermeras que habían trabajado con Evelyn en su época, pero David no podía irse, no podía soportar la casa vacía ni la cama que aún olía a ella. Así que se quedó susurrándole sobre los nietos que nunca conocería, sobre las facturas que había olvidado pagar, sobre el café que seguía quemando, ¿sabes? La pequeña tonta. Cosas que se convierten en tu mundo entero después de perder a alguien. Fue entonces cuando apareció el oficial Thompson. Sus botas crujían sobre la grava, su voz, todo hinchado de autoridad, como el tipo de novato que solo quiere demostrar que es duro. El cementerio está cerrado, señor, dijo. La mano ya estaba en sus ojos, fríos como si ya hubiera tomado una decisión sobre David. David intentó explicarle que solo necesitaba un minuto, que su esposa acababa de morir, pero se podía ver en el rostro de Thompson como veía desafío donde solo había angustia cuando David, exhausto, se desplomó en el banco. Thompson vio resistencia. Las esposas estaban frías en las muñecas que habían sujetado la mano de Evelyn en sus últimos momentos y cuando David intentó hablar para intentar decir algunas palabras, el zumbido de la pistola eléctrica lo cortó. 50.000 voltios y un mundo de humillación allí mismo, en el césped. Déjenme retroceder un segundo porque desde afuera esto parecía como otro caso de un hombre negro que se resiste y un policía que hace su trabajo. Pero nada era tan simple. Thompson, su placa decía que solo había sido policía durante 6 meses, pero era mentira. Era un exmilitar, dado de baja deshonrosamente por ser demasiado brutal, encontró un hogar en un apartamento al que no le importaba un poco de trabajo sucio. Y David Washington no era solo un veterano cualquiera durante la guerra. Había visto cosas horribles. Había presenciado a oficiales estadounidenses traficando drogas. Un secreto tan fuerte que Evelyn tuvo que rogarle que lo mantuviera oculto con ella fuera. Los involucrados comenzaron a preocuparse. Quizás David finalmente hablaría. Así que cuando Thompson comenzó a caminar de un lado a otro susurrando por la radio sobre órdenes y objetivos, quedó claro que no era solo un novato que cometía un error, fue un éxito. 3 patrullas más se detuvieron, las sirenas gritaban, se podía sentir la trampa cerrándose. Thompson se aseguró de que su cámara corporal estuviera apagada y les dijo a sus compañeros que se fijaran. Como si David hubiera intentado quitarle el arma, empezaron a patearle las costillas. Dolor de estómago y sangre, y David solo podía pensar en cómo le había prometido a Evelyn que algún día diría la verdad. Pero ahora tal vez moriría con esos secretos aún guardados en su interior. Entonces Thompson soltó, «Esto es por lo que viste en N. Bastardo».
gritó. Las palabras resonaron por el cementerio y no solo en el aire. Sin que Thompson lo supiera, había un sistema de seguridad que captaba cada palabra. Y aún más importante, había alguien más escuchando, escondido detrás de unos binoculares de Mosellum. El sargento James Michie, un compañero de armas que David había salvado décadas antes, estaba allí vigilando. Michie no dudó en enviar un mensaje de 3 palabras. La operación Guardián se activó y así, sin más, 6 Navy SEALs dejaron lo que estuvieran haciendo por toda la ciudad. Uno estaba en el gimnasio, otro cenando, pero todos entendieron el código. ¿Sabes a qué me refiero? Cuando le debes la vida a alguien, te presentas sin hacer preguntas. El equipo de Michie trabajó rápido. Torres, el francotirador, se instaló desde una camioneta. Afuera, Reed, el hombre de los espacios cerrados, escaló el muro del cementerio en silencio. Shadow Johnson Communications entró directamente, vestido como un sepulturero. Todos le debían algo a David. Llevar a Torres por la selva. Compartieron comida con Reed cuando se moría de hambre. Avalaron a J. Onson cuando nadie más lo haría, mientras Thompson apuntaba con su arma a la cabeza de David y le decía: «Deberías haberte callado sobre 1971». Michie se movió como un fantasma, desarmado, y Thompson lo tiró al suelo. «¿Te acuerdas de mí, cabrón?» Él siseó. Los ojos de Thompson se abrieron de par en par. Michie supo que era uno de los soldados abandonados en Vietnam tras presenciar el contrabando. Sabía que la hermandad que había intentado enterrar había vuelto para vengarse. Michie dio luz verde para la neutralización. Aparecieron puntos láser rojos en el pecho de cada policía corrupto. Suelten sus armas o nuestros francotiradores los neutralizarán. En 3 segundos, incluso Thompson se congeló. Parks, el más joven, soltó su arma primero. En cuestión de minutos, lo que comenzó como una ejecución se convirtió en un asedio. Los sellos rodearon el lugar y lo cerraron. Johnson interfirió las radios, cortó todas las líneas con los jefes corruptos. Michie no solo luchaba por salvar a un amigo, luchaba por destapar todo el sistema corrupto. Sacó una tableta, fotos, audio y documentos que mostraban que Thompson había sido sobornado por un congresista para que el cáncer de Evelyn se hubiera acelerado con venenos. Se coló en la compra de David, que las órdenes de Thompson vinieran directamente de hombres aterrorizados. David hablaría, incluso grabaciones. Aceleremos el proceso y luego nos encarguemos del esposo en el funeral, reproducidas en voz alta. Por altavoces ocultos, sus propias palabras, usadas en su contra. David cayó de rodillas, no de dolor esta vez, sino por el peso de todo. Evelyn lo sabía. La estaban envenenando y no se lo había dicho. Para evitarle la culpa, Michie se arrodilló con la mano sobre su hombro. No le fallamos a su hermano hoy. La justicia gana en minutos. La evidencia fue transmitida a periodistas, fiscales, altos mandos militares. El anillo fue descubierto por completo. Congresistas, generales, policías, todos en la cadena, en vivo y en cámara. Y luego, en el momento más cinematográfico que puedas imaginar, Michie le mostró a Thompson una imagen de Vietnam. David, herido cargando a Michie, de 19 años. A través del infierno. Ese soy yo, dijo Michie. El chico que diste por muerto. Ahora, 44 años después, él fue quien salvó a David. Sirenas, simulacro de ballena, agentes de la ley, esta vez el FBI. Agentes federales, buenos por una vez. Irrumpieron. Arrestaron a toda la tripulación. David lloró en la tumba de Evelyn. Finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Perdóname, susurró. Finalmente digo la verdad. Michie
Estuvo a su lado. Promesa cumplida. 6 meses después, David testificó ante el Congreso. La historia llenó todos los canales de noticias. El mayor escándalo de corrupción militar en décadas. Thompson, cadena perpetua sin libertad condicional. El supermercado cerró. La familia salvó. El nombre de Evelyn se convirtió en una fundación que ofrece atención gratuita a las esposas de veteranos. Y cada año desde entonces, David visita su tumba, pero ahora no está solo. Los Navy SEALs también vienen. Michey, Torres, Reed, Johnson. Todos traen flores. Todos traen historias en el aniversario. David leyó una carta. Tú eras mi héroe en vida. Y después de nuestro amor, nuestra historia demostró la verdad. Siempre encuentras la manera. Al final, lo que importaba no era la justicia, o incluso la venganza, era la hermandad, la forma en que el amor puede resonar a través de las décadas, romper ciclos, salvar vidas. Es fácil ver una historia como esta y preguntarse, ¿de verdad cambia algo? Pero si piensas en cuántas familias se salvaron, cuántos secretos salieron a la luz porque un hombre cumplió una promesa a su esposa y a sus hermanos, bueno, tal vez eso sea realmente la grandeza estadounidense. Así que déjame preguntarte, ¿crees que la justicia realmente alcanza a quienes se esconden tras el poder o siempre se necesita una hermandad, una familia, para forzar la verdad a salir a la luz? Deja tus comentarios a continuación, porque no sé tú, pero creo que necesitamos más historias como esta y mucha más gente dispuesta a alzar la voz, cueste lo que cueste.